Bienvenidos al seminario virtual. Mi nombre es Wanda Ramos y soy especialista de investigación con la National Mango Board. Yo seré la moderadora para esta sesión. Para dar inicio a nuestra conversación sobre tecnologías para extender la vida de anaquel del mango, yo tengo el gran placer de presentar a nuestro ponente, el Dr. Jeffrey Brecht. El Dr. Brecht es profesor y especialista en extensión post cosecha en el Departamento de Ciencias Hortícolas en la Universidad de Florida. Dicta cursos sobre principios de la horticultura post cosecha a estudiantes de grado y posgrado. Su enfoque principal en sus investigaciones es el desarrollo de órganos vegetales y la senescencia, y en la evaluación de tecnologías y prácticas dentro del sistema de distribución para mejorar la calidad de las frutas y las verduras. El Dr. Brecht ha estado a cargo de diferentes proyectos de investigación financiados por la National Mango Board, entre ellos monitoreo y evaluación de la cadena de suministro del mango para mejorar la calidad del mango, el mango fresco cortado como producto de valor agregado, evaluando la factibilidad del embalaje de atmósfera modificada y depuración de etileno para los mangos. A través de su programa de extensión, él también demuestra el impacto de los procedimientos post cosecha y tecnologías en mantener la calidad del producto. Ha participado en actividades de investigación y desarrollo en más de 20 países y ha participado en más de 650 publicaciones técnicas, entre ellas 250 artículos publicados en revistas arbitradas. El Dr. Brecht fue también nombrado como profesor de fundación de la Universidad de Florida en el 2002. También recibió el galardón como becario de la Sociedad Estadounidense de Horticultura en el 2006. Dr. Brecht, adelante. Muchas gracias, Wanda. Es un placer para mí estar aquí y hablar de este tema. Como mencionó Wanda, yo he realizado muchos proyectos de investigación financiados por la National Mango Board. El primer proyecto creo que fue en el 2007-2009 sobre la cadena de suministro. Entonces, la National Mango Board fue en ese momento en sus inicios y yo creo que fue uno de los primeros proyectos financiados por la National Mango Board con los fondos de las cuotas de la industria. Yo soy fisiólogo, me enfoco principalmente en la gestión de las frutas y verduras frescas y su- sus cualidades dentro de la cadena de suministro. Y pues voy a abordar las tecnologías para extender la vida de anaquel. Sin embargo, el propósito de la gestión del mango no es necesariamente siempre lograr la mayor vida de anaquel del mango, porque la vida de anaquel del mango necesaria para transportar los mangos al mercado son dictadas por las condiciones del mercado, del transporte, etcétera. Ustedes seguramente saben que los mangos vienen del norte de México y tan lejos de Brasil y otros países de Sudamérica. Entonces, lo que uno tiene que hacer para mantener la calidad varía dependiendo del país de origen. También es importante tomar en cuenta las exigencias del consumidor y los elementos que busca. También la disponibilidad de todos los elementos implicados en llevar el producto al mercado. Entonces, en términos generales, si hace falta extender la vida del anaquel, del mango, primero es importante controlar la maduración fisiológica, porque el mango sigue madurándose después de la cosecha. Hay que controlar también la pérdida del agua, las enfermedades y también evitar daños y trastornos en la fruta. Yo primero voy a hablar un poco de la fisiología del mango. Eso tiene que ver con el hecho de que el mango sigue madurándose después de la cosecha. No toda la fruta es así. El mango está en una categoría de fruta que incluye al guineo, plátano, muchos melones, tomates.
papaya y otros productos que siguen madurándose después de la cosecha de forma fisiológica. Entonces, eso realmente significa que se puede cosechar el mango cuando esté totalmente maduro fisiológicamente, sea en su proceso de crecimiento y maduración fisiológica, y pueden seguir madurándose para el consumo o en el árbol o después de la cosecha. Y pues eso lo vemos también con los plátanos. Todos los plátanos que se envían a Estados Unidos se cosechan verdes, inmaduros, y pues al llegar aquí son tratados con etileno para estimular la maduración al consumo. Esa estrategia también se utiliza con las manzanas, que tienen una vida de anaquel bastante larga. Las manzanas se cosechan antes de su proceso de maduración para consumo, incluso en condiciones de atmósfera controladas, se pueden almacenar durante muchos meses, incluso hasta un año, y mantener su buena calidad. Las manzanas que uno consume durante el verano en Estados Unidos se cosecharon el otoño anterior. La otra categoría de fruta es la fruta no climatérica, como uvas, piñas, fresas. Son productos que tienen que madurarse en la planta. No se pueden cosechar antes de su maduración para consumo. Entonces, con el mango sí lo podemos hacer hasta cierto grado. Entonces, aquí vemos la conducta climatérica, el punto en el que la fruta está totalmente maduro fenológicamente es aquí, y luego en tanto el nivel de respiración aumenta, la fruta sigue madurándose para consumo y vemos un aumento en la producción de etileno. Yo mencioné que el etileno se utiliza para madurar los plátanos. Es un elemento que se produce, estas frutas producen, y se puede aplicar el etileno también a la fruta para que se madure de forma uniforme. Entonces, la fruta climatérica puede madurarse para consumo en el árbol o fuera del árbol, pero en el caso del mango, la mejor calidad se obtiene si se cosecha después de lograr la maduración fisiológica. Así se puede lograr mejor calidad en comparación con una cosecha antes de ese punto. Eh, Sin embargo, la vida de naquel es mayor si se cosecha en su estado verde, pero la calidad no es igual. En tanto empiezan a madurarse en el árbol, sin embargo, se reduce la vida de anaquel. Entonces los mangos también responden ante el etileno, no producen tanto etileno, producen menos etileno en comparación con los otros frutos climatéricos, pero son muy sensibles ante el etileno. Entonces hay que evitar exposición al etileno si no queremos que se maduren, pero si queremos que se maduren, entonces sí se puede aplicar etileno. Entonces, los problemas con la cosecha temprana, que es lo que vemos a nivel comercial, con frecuencia cuando la fruta se transporta desde Sudamérica, por ejemplo, porque puede tardar de 3 a 4 semanas. La tendencia es cosechar el fruto antes para lograr mayor vida de anaquel, pero eso realmente tiene un impacto negativo en la calidad de la fruta. Cuando el fruto es verde, no es fácil determinar el punto de maduración fisiológica y cuando va a empezar ya el proceso de maduración de consumo. Entonces hay más variación con el fruto verde. Posiblemente no cuentan con la
plena cantidad de almidón que se convierte en azúcar durante el proceso de maduración para consumo. También producen los compuestos de aroma y sabor, que es parte del proceso de maduración para el consumo. Lo que es más importante es que los mangos son sensibles a temperaturas tanto altas como bajas. Los mangos que se exportan a Estados Unidos en general se someten al tratamiento hidrotérmico y el fruto menos maduro son más sensibles o más propensos a lesiones por el tratamiento y también son más sensibles ante temperaturas frías. Nunca deben exponerse a temperaturas por debajo de 12 grados. En tanto se maduran, sin embargo, son menos sensibles ante estas lesiones. La fruta madura fisiológicamente no sufren daños por el tratamiento hidrotérmico y se pueden almacenar a 12 o 7 hasta 7 grados sin sostener lesiones por frío y eso extiende la vida de anaquel. Pero lo que ocurre es que la fruta verde que se envía a grandes distancias también se envían en temperaturas menores, entonces van a sufrir lesiones por frío, casi por seguro. Al hablar de extender la vida de anaquel, estamos hablando de prácticas que ayudan a mantener la calidad máxima. Y pues los mangos se están cosechando de formas muy definidas y la duración de la comercialización se determina por el origen y el destino. Puede ser una semana o hasta 4 semanas. Entonces, lo que uno tiene que hacer para poder trabajar con ese sistema depende de esa duración, pero con los tiempos cortos, la extensión de la vida de anaquel no es tan difícil porque se trata de control de temperatura. Pero en tanto se extiende ese lapso, hay que tomar pasos adicionales. La meta es siempre mantener la mayor calidad dentro del sistema de comercialización. Entonces, lo que nosotros queremos decir, o por lo menos lo que yo quiero decir con la extensión de la vida de anaquel, es que el mango tiene el potencial de mantener mayor calidad durante el periodo de comercialización en comparación con mangos con una vida de anaquel más corta. Eso lo que significa es que un producto con una vida de anaquel más larga será de mayor calidad. Entonces, si tenemos los mismos mangos y calificamos la calidad, en este caso estamos hablando de una escala de 1 al 10, entonces al comienzo tienen una calidad bastante buena, no tienen problemas en absoluto de calidad. Y luego vemos una reducción en la calidad de acuerdo a las diferentes condiciones. A veces la gente dice, bueno, yo no necesito extender la vida de anaquel porque se trata de un periodo corto de distribución. Sin embargo, uno puede lograr mayor calidad al aplicar estas técnicas para extender la vida de anaquel, porque esto lo que está demostrando es que en cada punto durante este lapso, la fruta que recibe el tratamiento será siempre de mayor calidad, incluso no, si no se necesita una máxima vida de anaquel, tendrá mayor calidad en todos los puntos. Entonces, para extender la vida de anaquel, queremos cosechar al punto de madurez fisiológica óptima. Queremos evitar lesiones durante la cosecha y la gestión, porque cuando el fruto sufre lesiones, incluso si no causa una ruptura visible en la piel, esa gestión, ese manoseo puede reducir la vida de anaquel porque aumenta el ritmo del metabolismo y empieza el fruto a consumir sus reservas de carbohidratos. Es importante también mantener la cadena de frío, o sea, dentro del rango de temperatura
que no va a causar lesiones por temperatura. Especialmente es importante no permitir que el fruto se caliente porque no hay ninguna forma de reducir la temperatura dentro del sistema de distribución. También es importante siempre practicar buen saneamiento para garantizar la inocuidad y evitar decaimiento de la fruta. Básicamente es así como las frutas y las verduras responden ante las temperaturas. El mango no logra la misma extensión de vida de aquel que puede lograr una manzana porque se puede bajar la manzana a 0 grados. El mango será dentro de un rango mayor porque hay que evitar lesiones por frío, pero si hay un cambio de un factor de 2 o 3 en la vida de anaquel por cada grado de temperatura. Es por eso que hay que mantener esa temperatura adecuada para lograr la extensión de la vida de anaquel al máximo. Es por eso que la gestión de la temperatura es el primer paso. Siempre comenzamos con gestión de temperatura para extender la vida de anaquel. Para hacerlo, hay que comenzar con un enfriamiento rápido. Entre más tiempo demora lograr la temperatura establecida, mayor impacto en cuanto a la vida de anaquel. Es importante enfriar la fruta lo más rápido posible para lograr mayor vida de anaquel. Para el mango eso significa aire forzada. Es el mejor método de enfriamiento para el mango en comparación con almacenamiento en una cámara fría. El enfriamiento con aire forzada puede reducir ese tiempo de enfriamiento de pues un día posiblemente o 2 días a 2 horas. Entonces realmente es una diferencia importante. Es importante comenzar ese proceso de enfriamiento rápidamente después de la cosecha. Entonces, voy a presentar datos, síntomas sobre las lesiones por frío y por calor. Lo primero que vemos con lesiones por frío es pérdida de aromas. Es posible tener una situación de lesiones menores por frío sin daño visible, pero sí el mango pierde la capacidad de producir aromas. Entonces tendremos mangos que se ven bien, pero no tienen aroma. Y yo creo que los consumidores han tenido esa experiencia en el mercado donde el mango realmente nunca desarrolla el aroma. Luego vemos descoloración de lenticelas. Este es el síntoma que vemos, el primero que vemos, la descoloración de lenticelas es un síntoma de estrés en general por diferentes motivos. Incluso en el árbol podemos ver este cuadro de descoloración de lenticelas. Luego vemos descoloración de la piel, oscurecimiento vascular y finalmente vemos como escaldaduras en la superficie de la fruta, donde parece que la fruta ha sufrido de quemaduras. A veces vemos también corte negro y tenemos un proyecto importante financiado por la National Mango Board estudiando el corte negro y sabemos que se trata de una lesión por frío, pero lamentablemente nunca hemos podido determinar exactamente qué es lo que causa este problema en algunos casos, pero nosotros lo podemos detectar fácilmente, visualmente. Con lesiones por calor, vemos también descoloración de lenticelas por el estrés y luego vemos cavitación típicamente cerca del pedúnculo y se puede ver
de afuera que se colapsa el fruto en esa área y vemos también cavidades de aire o cavitación. Luego vemos también oscurecimiento vascular y la escaldadura en la superficie. Como mencioné anteriormente, es algo que podemos ver en casos de tratamiento hidrotérmico que se utiliza obligatoriamente para matar a la mosca de la fruta, pero es algo que ocurre con la fruta menos madura. Es por eso que una de las estrategias que se utilizan es guardar la fruta sujeta al tratamiento hidrotérmico durante la noche o un día para poder excluir esa fruta dañada. También si después del tratamiento hidrotérmico, si uno aplica un enfriamiento con agua, eso reduce el nivel de lesiones. Lamentablemente, también reduce la eficacia del tratamiento hidrotérmico. Entonces, también puede representar un problema para el tratamiento APHIS. Es así como funciona la gestión de temperatura. Tenemos aquí eh, un dispositivo que puede sacar aire de la cámara y canalizar el aire por este espacio y luego se utiliza un abanico para canalizar el aire a la cámara. Esto lo que está haciendo en comparación con enfriamiento en una cámara se trata de aire forzada que se canaliza a través de las cajas, así permitiendo un contacto directo del aire frío con la fruta. Eso puede reducir el tiempo de enfriamiento a un par de horas, de un par de días. Y eso se puede hacer cubriendo el espacio entre las tarimas para que se logre un sellado bastante ajustado y así el aire entra directamente a las cajas. Siguiendo con el tema de gestión de temperaturas, aquí tenemos los recipientes o los vagones, las trailers que se utilizan para transportar la fruta. Lo más importante que hay que saber en este caso es que solamente se utilizan para mantener la temperatura. No se puede enfriar fruta caliente dentro de un vagón, porque pues no tienen capacidad de enfriamiento para reducir la temperatura de la fruta y la fruta realmente no se enfría. Y en los peores casos, el calor de respiración puede abrumar la capacidad de enfriamiento, así la fruta puede aumentar su temperatura. Los 2 sistemas son muy diferentes también en cuanto a la distribución del aire. Aquí vemos un contenedor marino y la forma en que se distribuye el aire es que se envía por debajo de la carga en un suelo falso. El aire entra a este espacio y para volver tiene que subir y pasar por las cajas. Eso significa que esas cajas tienen que contar con aperturas de ventilación por debajo para que el aire pueda subir. Los camiones cuentan con un sistema opuesto. El aire sale de la parte de arriba y pasa por la parte de arriba y luego pasa por las cajas del portón del vagón. Del extremo. En ese caso, las cajas tienen que contar con aperturas de ventilación en los lados para que el aire pueda fluir en ese sentido. Si las cajas se van a enviar en contenedores marinos y después en camiones, las cajas tienen que contar con aperturas en el fondo y en el lado también. Ahora bien, ¿cómo reducir los daños físicos? Como mencioné, esto es importante no solamente porque si hay daños físicos, el fruto puede ser rechazado por
destinatario, incluso un manoseo o gestión que causa daños, puede también reducir la vida de anaquel. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la gestión desde el momento de la cosecha y dentro de la empacadora, todo el proceso de empaque, para evitar golpes en el proceso de empaque y de carga. Luego, es importante que los contenedores protejan la fruta. Tienen que ser lo suficientemente fuertes para poder empilarse las cajas sin que la del fondo se colapse. Todas las cajas deben también caber en la tarima. No se puede utilizar una caja de un tamaño que no quepa en la tarima completamente, por el cartón no va a aguantar y la pila puede colapsar. Pueden ver aquí que están las tarimas montadas con tiras y con fleje, y esto permite la retención de la estructura de la tarima. Y es así como se elimina el movimiento, y estas tiras que se colocan en las esquinas aseguran la integridad de la estructura de la tarima. Ahora, el control de pérdida de agua. Aquí los sistemas de humidificación pueden ser de mucha utilidad, pero de hecho la principal línea de defensa contra la pérdida de agua en el mango depende mucho de los recubrimientos. El recubrimiento de cera de carnauba es muy común, es la norma para el mango, y esto impide que haya movimiento de agua de la parte interior de la fruta hacia la parte exterior. Quería mencionar aparte que ahora hay recubrimientos nuevos diseñados específicamente para el mango, que no solo proporcionan este control de pérdida de agua, sino que también controlan el intercambio de gas, de oxígeno y CO2 que ocurre entre la parte interior y exterior de la fruta a raíz de la respiración. Y esto provoca un efecto de atmósfera modificada. Y voy a explicar estos conceptos de atmósfera modificada y atmósfera controlada más adelante, pero ahora hay recubrimientos que producen este mismo efecto. Lo siguiente que tenemos que considerar es el control del etileno. He mencionado que el mango es una fruta climactérica, producen etileno, pero asimismo tienen mucha sensibilidad frente al etileno. Y la protección del mango en contra del etileno es la segunda cuestión más importante después del control de temperatura que tienen que asegurar para controlar la maduración de consumo. Particularmente cuando inician la maduración de consumo, muchas veces se inicia en el árbol. Quieren ustedes controlar el sistema y puede ser muy útil utilizar los así llamados scrubbers de etileno. En un contenedor de tractocamión hay un intercambio de aire muy limitado, así que en esas circunstancias querrán controlar el etileno para que no haya mucho de este movimiento. El permanganato de potasio es muy útil para absorber el etileno y asimismo contiene CO2. Y hay muchas marcas que contienen esta formulación. El carbón activado es algo que se utiliza más comúnmente en condiciones de almacenamiento, pero es otra forma para absorber y eliminar el etileno. He realizado mucho trabajo durante varios años con un etileno o un absorbente de etileno con base de paladino, y tiene una acción semejante a la del permanganato de potasio, y esto se utiliza mucho en actividades de maduración. El principal beneficio es que presenta una mayor capacidad para la absorción del etileno que los pellets de permanganato de potasio que generan CO2. Y esto, en términos básicos, pretende mantener el etileno a niveles lo suficientemente bajos que estimularán la maduración más ágil. Otros métodos para controlar el etileno que están disponibles, pero que no se utilizan tan frecuentemente, incluyen el ozono o la irradiación ultravioleta. Y el ozono es O3.
es un oxidante muy activo, así que al igual que el permanganato de potasio, se oxida el etileno y se convierte en CO2. La irradiación ultravioleta presenta el mismo efecto porque esto cambia el oxígeno atmosférico de O2 a O3 y el ozono que se genera tiene el mismo efecto que describí para el ozono. También tenemos unidades de catalización y conversión que oxidan el etileno, pero estas son unidades que tienen un ventilador pequeño y que se utilizan para circular todo el aire dentro del contenedor o dentro de la bodega para obtener el efecto, pero hemos observado que la eficiencia de estos equipos no es excelente o no es muy buena. Y esto es tan fuerte como oxidante que reacciona con casi todo, con la madera, el papel y el hule y también con pegamentos. Si en algún momento realizamos un estudio con una de las empresas de transporte con contenedores refrigerados y a fin de cuentas se rindieron porque descubrieron que acortaba la vida útil de los contenedores y los remolques porque oxidaba mucho las partes contenidas dentro del contenedor que eran de hule, pero además era difícil realizar el circuito completo para el aire porque la activación y la reacción era tan rápida que el aire que salía de la unidad no llegaba en las mismas condiciones cuando volvía a entrar. Otra forma que ha atraído mucha atención para el control de etileno en años recientes se utiliza para un 50% de la cosecha de la manzana, que es otra fruta climactérica y para la que desean controlar la maduración. Lo que esto hace es utilizar un compuesto, 1-MCP, es un compuesto gaseoso que se adhiere a las moléculas del etileno. Así que 1-MCP se adhiere a las moléculas del etileno, pero a diferencia del etileno, cuando se hace esta adhesión nunca se desprende. Así que cada vez que una molécula de 1-MCP se adhiere a una molécula de etileno, esa molécula ya queda fuera de acción. Así que pueden utilizar el 1-MCP para adherirse a todas las moléculas de etileno y eso hace que la fruta tenga resistencia completa en contra del etileno. Y esto es excelente y como ya dije, se utiliza mucho con el almacenamiento de la manzana, más aún cuando son almacenamientos de muchos meses de duración. Y con el uso de este compuesto, la fruta puede sintetizar nuevos sitios de enlace y la fruta se recupera. En la manzana se aplica muy bien, pero el mango es otro caso y el problema allí es estimular la maduración de la fruta cuando uno desea hacerlo, porque no queremos obstruir por completo la maduración del mango, porque luego al momento de la venta no se pueden madurar al punto óptimo. Y realizamos algo de trabajo con un producto de una empresa que se llama Hazel Technology. Y esto fue un estudio que realizamos y ellos usaron un producto que libera 1-MCP dentro de la caja con la fruta. Entonces se coloca este vehículo que se utiliza para el compuesto en la caja y se diseñó con una tasa de liberación del compuesto muy baja, así que nunca se obstruye por completo la maduración, simplemente se ralentiza o se frena. Y esto es como un agregado a la temperatura más baja. Se reduce la agilidad de la maduración, se hace más lenta, pero nunca la obstruye por completo. Y es por eso que este compuesto 1-MCP se puede utilizar en un sistema y en estos casos no se aplica una dosis de saturación. Ahora bien, para la atmósfera modificada y para la atmósfera controlada, en la introducción mencioné que este es el proyecto más reciente con el que trabajé, financiado por la National Mango Board. Así que identificamos este tema que mencioné anteriormente durante mi presentación. Mientras mayor sea la distancia de llevar el producto al mercado, mayor es la necesidad
de los exportadores de usar o embarcar fruta con menor madurez fisiológica. Y esto no le ayuda al mango cuando hablamos de la calidad final que el producto tendrá en el mercado destino. Y lo que examinamos fue determinar si era posible utilizar calcio, manganeso o embalaje de atmósfera, o perdón, a- embalaje de atmósfera controlada o modificada, o embalaje de atmósfera modificada para poder embarcar producto largas distancias. Tenía un estudiante que trabajó conmigo, que trabajó mucho en el tema de atmósferas controladas, un joven de Brasil, Renaud Brengler, que es ahora alguien que está a punto de jubilarse allá. Y sabíamos que la atmósfera controlada funcionaría, pero hay un concepto de, o no hay, hay un concepto de contenedores marinos que tienen atmósferas controladas y esto es algo factible para el mango, pero el problema es que hay un cobro de una prima de aproximadamente 1.200 a 1.500 dólares por contenedor por el servicio de atmósfera controlada. Además, no hay un número sin límites de contenedores de este tipo que están disponibles aquí, así que en efectos prácticos no existen suficientes contenedores de este tipo para manejar o cubrir el volumen de mango. Y en su lugar estudiamos embalaje de atmósfera modificada y entendiendo qué funcionaría con el mango madurado en el árbol, trabajamos con una empresa que desarrolló un embalaje de atmósfera modificada y controlada con ciertos parámetros que optimizaban la atmósfera controlada y lo probamos tanto en el laboratorio y asimismo realizamos pruebas en embarques desde Brasil a Perú o más bien desde Brasil a New Jersey, desde Perú a California. Asimismo, debido a que habíamos realizado trabajo con embalaje de atmósfera modificada anterior, descubrimos que el embalaje es permeable al, con el CO2, es así como se crea la atmósfera modificada y controlada, pero no es permeable con atmósferas controladas. Y es por eso que se reduce el oxígeno para el CO2 y esto es lo que facilita el desarrollo de etileno dentro del embalaje. Así que también examinamos estos depuradores de etileno para ver si podían ser eficaces para eliminar el etileno o si era necesario absorber el etileno que se producía con el uso de estos embalajes. Y concluimos el informe y presentamos los resultados en dos conferencias en noviembre en Nueva Zelanda y hace 2 meses en una conferencia en el estado de Washington, en Wenatchee, que es un lugar cercano a la producción de la manzana en Estados Unidos. La conclusión final fue que efectivamente se puede embarcar mango con 5 años de antelación y esto incluye el tiempo que se pierde en puertos de entrada, el embarque mismo y con un embalaje de atmósfera modificada que crea una atmósfera semejante a la atmósfera controlada y para la fruta que se madura en el árbol tenemos la escala del 1 al 4, ahí hay una del 1 al 5, pero en esta escala la fruta calificada como 3 o 4 tiene una madurez fisiológica bastante avanzada y esto se puede embarcar con estas proporciones de oxígeno y de CO2, 6% y 10% respectivamente. Y esto se puede hacer con temperaturas más seguras que lo que se utiliza mayormente con el mango que se embarca en condición inmadura. Con el recubrimiento también trabajamos con la empresa de Acorn que produce estos recubrimientos y ellos trabajaron con nosotros y pudieron desarrollar un recubrimiento que contiene CN, que es una proteína del maíz, y esto lo hace semipermeable como la película del embalaje de atmósfera modificada. Y ahí se generaba el mismo espacio con la misma atmósfera dentro de la fruta, con la fruta dentro, perdón, que lo que se generaba con la atmósfera controlada. Y eso fue una prueba exitosa y
esto representa otra posible opción. Estamos considerando realizar un proyecto nuevo con el MAP, pero Leonardo me puso en contacto con la gente de la empresa Acorn y empezamos a hacer un proyecto aparte, pero acercándonos al final aquí, yo no soy patólogo, no tengo mucha pericia ni experiencia en materia de deterioro de la fruta, pero conozco que la antragnosis y la pudrición del extremo del tallo son las enfermedades más comunes. Cuando yo estaba en China, recientemente estuve hablando con un patólogo allá y él me indicó que el control dentro del huerto es la mejor aplicación, es la mejor práctica. Tratar de darle frente a este problema en la etapa de post cosecha no funciona. Tienen que reducir la carga de patógenos en el campo para poder darle frente a esta situación. En Estados Unidos no tenemos fungicidas disponibles para el mango para la post cosecha. No se puede hacer nada con el mango después de la cosecha. Lo que sí es interesante es que el tratamiento hidrotérmico que se utiliza para la cuarentena de insectos realmente reduce la tasa de deterioro o de putrefacción. Tuvimos a un patólogo que estudió esto para nosotros en una etapa incipiente. Estábamos realizando estudios con el hidrotérmico aplicado al mango y él descubrió que el tratamiento hidrotérmico no mata la antragnosis, él focalizó la antragnosis, pero sí la debilita a tal grado que cuando la fruta sale del hidrotérmico y empieza a cursar su periodo de post cosecha, el patógeno es menos virulento, se ve más debilitado y no es tan fuerte y no provoca las lesiones de putrefacción que se observan. Asimismo, descubrió que la aplicación de hipoclorito de sodio con 100 partes por millón se puede utilizar y esto es fácilmente disponible para cualquier operación en campo que utilice el agua para riego y se puede aplicar este compuesto para controlar las enfermedades. Tuve a un estudiante de doctorado de Pakistán que me visitó hace un par de años y estaba estudiando un recubrimiento que utiliza Titan y le agrega un aceite esencial de tomillo y descubrió que ese compuesto era igual de efectivo para controlar la antragnosis que el procloraz, que es un fungicida de post cosecha que se permite en otros países, pero no en Estados Unidos. Y esto es otra opción que pueden perseguir. Son recubrimientos que tienen compuestos naturalmente fungiestáticos y es así como se puede controlar el deterioro de la fruta. Así que con eso he concluido con todo lo que sé acerca de extender la vida de anaquel del mango y con mucho gusto puedo contestar preguntas con el o durante el tiempo que nos queda. Gracias, doctor Brecht. Tenemos a Jesús Macías que pregunta, ¿qué recomendaría usted en términos del manejo de la temperatura para el mango para consideraciones de embarque por vía aérea y los cambios entre la refrigeración en almacenamiento en aeropuertos versus las temperaturas que existen tanto cuando el avión está en aeropuertos y durante las temperaturas de vuelo? Bueno, realmente no tengo mucha experiencia con esto, pero como ustedes saben, hay muchos lugares donde se puede romper la cadena del frío, particularmente con el transporte aéreo. Es muy raro o inusual que haya buenos controles de temperatura cuando hablamos de transporte aéreo. Son pocos los contenedores de transporte aéreo que realmente mantienen la cadena de frío, pero se desconoce mucho lo que ocurre cuando aterrizan los aviones y cuando se almacena el contenedor en lugares como aeropuertos. Y a no ser que se esté destinando el vuelo a un aeropuerto que cuenta con instalaciones de almacenamiento con los parámetros y las especificaciones requeridas que permitirá que se descargue el contenedor del avión y que se transporte o se coloque en almacenamiento ahí en el aeropuerto sin romper la cadena de frío, no se puede hacer. Lo único que puedo decir es que no se puede transportar ni exponer el producto
por debajo de la temperatura límite menor. Tienen que colocar la fruta a la temperatura debida, tienen que utilizar insulación para controlar la temperatura durante el movimiento y al llegar al destino tienen que manejarse con cuidado para que no se interrumpa eso. Hay ciertos aeropuertos que cuentan con la logística. Creo que hay una instalación en el aeropuerto de Miami, una empresa que se llama HPL, donde tienen la capacidad para realizar refrigeración por aire forzado del producto al arribo. Así que vuelven a enfriar la fruta nuevamente antes de cargar la fruta en los tractocamiones para el transporte terrestre. Gracias, doctor Breck. Tenemos un comentario y una pregunta de Mauro Ferreira. Gracias por la presentación, muy informativa. Y además dice, a raíz de que tanto las temperaturas altas como bajas pueden afectar la vida de anaquel y la calidad del producto, en su opinión, ¿por qué no se utiliza más la irradiación como tratamiento fitosanitario? ¿Será que tiene que ver con el costo o disponibilidad de este tipo de tratamiento? Bueno, se ha demostrado en la investigación que la irradiación puede ser eficaz para inhibir la maduración fisiológica del mango específicamente, pero hay problemas técnicos y prácticos relacionados con la irradiación. Uno es que cuando se aplica la irradiación, se absorbe por el tejido del producto, así que a medida que esto se expone a una carga, a una masa de mango, la dosis de la irradiación va bajando mientras más profundo se aplica en la fruta. Si pudiese aplicarse la misma dosis en forma más uniforme, como colocando la fruta en una banda transportadora, pero esto no es práctico. En algunos casos pueden colocar el mango en una tornamesa, sí, y exponerlo a la misma fuente de irradiación. Pero invariablemente en las partes que se aplica la irradiación a tarimas o pallets, la dosis superficial externa será siempre más alta que la dosis interna. Y para llegar a la dosis adecuada en el centro de la tarima, tienen que aplicar dosis mucho más altas, lo cual puede provocar daños en los frutos que están más cercanos a la parte externa de la tarima. Y lamentablemente, a nivel tienda minorista, hay muchas inquietudes por parte de consumidores que, con todo respeto, estúpidamente creen que la irradiación se equivale a la irradiación de armas nucleares y no quieren nada con el producto irradiado, no desean probar ni comprar ese producto. Así que ese es otro problema, y es un gran motivo por el cual la irradiación no se utiliza más ampliamente. Si se aplicara, digamos, en un sistema de banda transportadora donde habría más uniformidad en la aplicación de la dosis, podría ser factible. Tenemos otra pregunta más de Pascal Dernoncourt. Y la pregunta dice, ¿se puede utilizar el recubrimiento de Acorn como un tratamiento único? ¿Y cuántos días más puede tener el mango con este tratamiento? Bien, lo que hicimos cuando realizamos ese trabajo con esos recubrimientos y llegamos al último que hizo lo que queríamos que hiciera, en términos de crear esta atmósfera modificada y controlada interna, realizamos un experimento como lo hicimos con el embalaje de atmósfera modificada, que ya les dije, demostró que se podría mantener fruta con madurez fisiológica mediana de estadio 3 a 4, y podrían embarcar esa fruta con 5 semanas de antelación al mercado. Pero se requería el uso de este embalaje de plástico y el uso de la atmósfera modificada para poder producir ese resultado. Bueno, doctor Brecht, muchas gracias por su presentación. Y a continuación tenemos la ciencia del bienestar. La National Mango Board estará presentando su estrategia dirigida al consumo, y aquí se abordarán los programas de nutrición y salud
y estaremos presentando resultados de la investigación dentro de estos espacios que han servido para beneficiar a la industria y cómo ofrece muchas virtudes para los consumidores finales. Esto está programado para el 24 de julio del año 2025. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Brecht. Gracias a todos. Buenas tardes.